¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Bien? Me alegro mucho escuchar eso. Bienvenidos a un nuevo video de Jellenberg, canal de finanzas y productividad. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo funcionan los pagos mínimos de las tarjetas de crédito. Vamos a hacer una dinámica comparación entre cómo funcionan en Colombia y en Estados Unidos. Sé que este video te va a interesar un montón. Si te interesa el tema de las tarjetas de crédito, te va a traer mucho conocimiento. Mi nombre es Jason, soy administrador de empresas turísticas. Actualmente trabajo en Kitwa, en una agencia de marketing digital en Colombia, de la que me gustaría contarles pronto. Entonces, si este video les interesa, quédense conmigo. El mundo de las tarjetas de crédito es fascinante. La verdad, en el último año he aprendido más de tarjetas de crédito de lo que he aprendido en el resto de mi vida y no me arrepiento. Mi idea es tener al menos 15 tarjetas de crédito que soporten cada una de mis categorías de gastos, tanto en Colombia como en el extranjero. Y me gustaría compartir todo este conocimiento que estoy adquiriendo con cada uno de ustedes para que en su vida puedan mejorar también estas prácticas, tanto de Colombia como allá afuera. El tema que nos trae hoy es cómo funcionan los pagos mínimos de las tarjetas de crédito, y para aquellos que no sepan, los pagos mínimos de las tarjetas de crédito son cuánto tienes que devolverle al banco mes a mes para que básicamente mantener al día con ellos, que no te cierren la tarjeta, que no te reporten la cuenta, que no te pasen reportes negativos a los credit bureaus o en dado caso en Colombia a los administradores de crédito tipo Data Crédito, Experian. Estos mismos, creo que, se pueden llamar diferente dependiendo de dónde estés ubicado. Este pago mínimo se suele definir en Colombia por la cantidad de cuotas y los intereses. Eso quiere decir que si tú haces una compra de 100.000 pesos y la difieres a 2 cuotas, pues vas a pagar el primer mes 50.000 pesos más los intereses generados, y en el segundo mes los 50.000 pesos restantes más los otros intereses generados. Esa es la desventaja generalmente de realizar las compras a diferentes cuotas, porque sí o sí te va a cargar intereses y no es muy estratégico al final del cabo. Entonces, la idea del uso de la tarjeta de crédito es que el pago mínimo sea el pago máximo, que tú logres que ese pago mínimo cubra absolutamente toda tu deuda, como le llamaríamos en Estados Unidos un payoff, o un pago completo incluyendo intereses, para que así no tengas ningún otro tipo de responsabilidad con el banco y en este caso pues puedas seguir teniendo un comportamiento financiero muy saludable. Es una de las cosas que no me ha gustado de American Express Free con esta tarjeta de Bancolombia, de la cual ya tengo un video hablando en el canal si les interesa, y es que el sistema de payoff es terrible, te cobra intereses desde el primer día de tu compra y por lo tanto es muy antiestratégica para manejar una vida financiera bastante controlada y saludable. Entonces, generalmente la mínima cuota se va a definir por la cantidad que te corresponde de la deuda pactada. Supongamos en otro caso que son 4 meses para una cantidad de 400.000 pesos, cada mes se paga 100.000 pesos más los intereses, que eso dependiendo de la tarjeta, pero generalmente están entre el 2.7, 2.5, 3% dependiendo de la tasa de usura. Muchas de las tarjetas manejan la tasa de usura en Colombia que está por el 39% para noviembre, si no me equivoco. Entonces realmente son intereses bastante altos. Estamos hablando de 30.000 pesos por cada millón de pesos que tengas gastado en tu tarjeta. Entonces, si tienes una tarjeta acumulando intereses, ve y haz un payoff o haz un acuerdo de pago con el banco, porque no te conviene ni pagar intereses ni por el otro lado dejar de pagarlos y que el banco te reporte a los reporteros de crédito o como les queramos llamar. Por el otro lado, y es lo que me llevó a hacer cuenta de que muchos de los bancos de Estados Unidos manejan una metodología diferente para el cobro de la cuota mínima. Generalmente allá las cuotas básicamente no existen. Básicamente tú pagas tu deuda a tu ritmo y es un sistema que te puede beneficiar a ti y que puede beneficiar al banco al mismo tiempo, o que puede beneficiar al banco pero te puede perjudicar a ti por el otro lado. ¿Cómo funcionan generalmente? Generalmente tienen un porcentaje de la deuda total que tú tienes con el banco para referirlo a la cuota o al pago mínimo. Entonces, suponemos que haces una compra de 100.000 pesos, ¿sí? Y en vez de decir que si tú le haces una cuota, entonces pagas 100.000 el primer mes, y le haces a 2 cuotas pagas de a 50, lo que va a hacer es que directamente el dinero se va a la cuenta y a cargar intereses. Si tú pagas todo en full el primer mes, no te va a cobrar intereses, pero si tú desde el primer mes solamente haces el pago mínimo, que ya voy a explicar cómo funcionaría ya, pues ya para el siguiente mes, el dinero que quedó restante en la cuenta te generaría intereses. El pago mínimo suele ser un porcentaje entre el 1 y el 5% de la deuda que tú tienes que abonarle al banco para que te sigan permitiendo utilizar la tarjeta.
Si tú haces una compra de 100 mil pesos, vamos a hablar un poco en dólares, si te haces una compra de $20 o $30, generalmente de esos $30 el pago mínimo sería el 1 o el 2%, hablamos de $6 que tendrías que devolverle al banco para el primer mes, más los intereses en caso de que no sea el primer mes, y ya con eso te darías una cuenta de cuánto sería el pago mínimo. Ahora, hablando en pesos colombianos, eso no significa que de 100 mil pesos colombianos, entonces el 1% serían 1000, entonces con 1000 pesos puedo seguir utilizando la tarjeta. No, generalmente tienen un tope mínimo para ese pago, es decir, el pago sería el 3%, pero en caso de que ese 3% sea por debajo de cierto valor, pues me pagan ese valor. Puede ser más o menos entre los 25 y los $30, o sea, hablar que sería más o menos entre los 80, 100 mil pesos colombianos que tú tendrías que hacer mínimo de pago todos los meses en caso de que ese 3% o ese 2% del cálculo del pago mínimo sea por debajo de esos 80, 100 mil pesos. Es decir, que nunca vas a pagar más de menos de 80 mil pesos simplemente porque el 1% de tu deuda es menor. En caso de que ese 1, 2, 3, 4, 5% de tu deuda calculados para el pago mínimo sea mucho más de 80 mil pesos, pues ahí sí estamos hablando de que estarías pagando ese excedente. Ahora, es muy gracioso porque pues este sistema puede llegar a ser muy beneficioso para el banco y perjudicial para ti, y les voy a contar el caso de un cliente que básicamente se volvió una pesadilla pagar su deuda. Pagar la cuota mínima no le alcanzaba ni siquiera para suplir los intereses. Tengamos en cuenta que esto está construido estratégicamente para que el banco gane, ¿no? El banco gane a través de los intereses que los usuarios les pagan, y muchas veces los intereses mensuales son mucho más altos que la cuota mínima mensual. Eso quiere decir que si tú no haces el pago en full y gastas $1.000.000 hoy, suponemos que gastas el $1.000.000, el pago de los intereses estaríamos hablando que sería más o menos de 30.000 pesos, si hablamos del 3%, pero la cuota mínima estará calculada sobre 10.000. Obviamente esto lo podemos hacer en una escala mayor. Es más, hagámosle una escala de mayor de una vez. Imagínate que compras 10 millones de pesos en tu tarjeta de crédito. 10 millones de pesos. Y el 3% del interés que tienes que pagar de esos 10 millones de pesos son 300.000 pesos. Tienes que pagar 300.000 pesos de intereses. Pero el pago mínimo está calculado sobre el 2% del valor total de la deuda. O sea que estamos hablando de que el pago mínimo es 200.000 pesos. Y como el primer mes no estás pagando intereses, sino que pagas a partir del segundo o del tercero, entonces estaríamos teniendo un pago mínimo de 200.000 pesos, mientras que los intereses son 300. O sea, ni siquiera el pago mínimo alcanza a cubrir los intereses del primer mes de la deuda. Y esta señora me llama y me dice que ha venido pagando el pago mínimo con el objetivo de que la deuda quede totalmente finalizada, y en vez de reducir la deuda le iba aumentando porque el pago mínimo estaba calculado sobre una cantidad tan ínfima que ni siquiera calculaban los intereses tan grandes que se generaban todos los meses sobre los $2.000, $3.000, $4.000 de deuda que tenía sobre la tarjeta de crédito. Por lo tanto, esa es la razón por la que pagar el mínimo en este nuevo sistema que se maneja en Estados Unidos no es muy estratégico. Bueno, nuevo para nosotros porque allá se maneja hace muchísimos años. No es estratégico porque al fin y al cabo nadie te garantiza que ese pago mínimo está cubriendo todos los intereses que tú estás llevando en la cuenta mes a mes. Este es un video como para explicarles cómo funciona tanto aquí como allá los pagos mínimos de las tarjetas de crédito. Aquí es un poquito más controlado porque va a depender siempre de la cantidad de cuotas a las que tú difieras, y eso va a hacer que sea muy difícil que en algún momento los intereses sean más altos que el pago mínimo, pero aún así siempre puede pasar. Entonces es muy importante que hagas un presupuesto, que tengas estos datos a la mano antes de tú realizar compras con tu tarjeta de crédito. Casi ninguno de los usuarios de tarjeta de crédito conoce ni siquiera cuánto le están cobrando por intereses, cuáles son sus derechos y cómo pueden hacer un payoff. Cómo pueden llamar al banco y decirles: no, es que definitivamente quiero cancelar mi tarjeta de crédito a full. A cancelarla no me refiero a pagarla o de suscribirla del banco, sino simplemente pagar toda la deuda que deben para que la tarjeta vuelva a recuperar cero en deuda. Y entonces les dicen como: le puedes decir al banco: ven, es que yo quiero pagar en full, entonces dime cuánto te debo de intereses hasta la fecha de hoy, porque sé que esos intereses no se me van a llegar hasta la siguiente factura, y al día de hoy quiero quedar a paz con ustedes, quiero quedar en ceros. Y eso por favor hágalo antes de que esos intereses empiecen a generar una bola de nieve, porque si esos intereses a ti se te aplican para la siguiente factura, esa factura va a ser de un valor más grande. Y si tú no pagas esa factura en full, entonces los intereses van a ser más grandes porque están calculados sobre la factura 2, ¿sí?
y la factura 3 va a ser más grande por los intereses y así la 4, y entonces la deuda, en vez de disminuir, aunque tú estés pensando que vas a disminuir, es el efecto placebo de que tu cerebro piensa que está pagando, pues en realidad la deuda está aumentando. Obviamente esto depende del banco, depende de la tarjeta de crédito que tú uses, depende del país en el que estés, por lo tanto va a depender estrictamente de cada caso personal, pero esto es una historia y una dinámica para que ustedes entiendan que pagar la tarjeta de crédito siempre en full, siempre va a ser la mejor alternativa. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, no olviden apoyarnos, un like, una suscripción. Estamos a punto de llegar a los 250 suscriptores para cuando estoy grabando este video. Entonces, si les interesa este contenido, de verdad que agradezco mucho su apoyo, sus comentarios. En los comentarios díganme qué otras cosas curiosas se encuentran de las tarjetas de crédito, cómo se calcula la deuda mínimo de la tarjeta específica que tú tienes, cuál es tu tarjeta de crédito favorita, y nos vemos en el próximo video. Bye.